En las noches más oscuras del mar, cuando la niebla cubre la superficie y el viento golpea con furia los mástiles, los marineros hablan en voz baja de un barco que nunca debería estar allí. Un navío maldito, condenado a vagar eternamente sin encontrar puerto. Se le conoce como el holandés errante, y su historia ha recorrido océanos, siglos y culturas, dejando tras de sí un eco de miedo, fascinación y misterio. Algunos dicen que es solo una leyenda, otros aseguran que lo han visto con sus propios ojos en una silueta espectral, velas rasgadas iluminadas por un resplandor sobrenatural, navegando contra el viento y desapareciendo en cuestión de segundos. Pero, ¿quién era este barco? ¿De dónde nace la maldición? ¿Y por qué todavía hoy se habla de avistamientos? Para entenderlo debemos regresar al siglo XVII, la llamada Edad de Oro de la Navegación, cuando las potencias europeas luchaban por dominar rutas marítimas, comerciar especias y conquistar territorios. Era una época de riesgo y gloria, donde cada viaje podía significar riqueza o muerte. Según la versión más popular, el holandés errante fue comandado por el capitán Hendrik van der Decken, un hombre obstinado, valiente y orgulloso que zarpó de Ámsterdam hacia las Indias Orientales. El viaje debía atravesar el temido Cabo de Buena Esperanza, en Sudáfrica, un punto donde los vientos son violentos, las corrientes impredecibles y las tormentas capaces de hundir cualquier barco. Cuentan que, al llegar allí, una tempestad descomunal golpeó al navío. Los marineros, aterrados, pidieron al capitán regresar o esperar a que pasara el temporal. Pero Van der Decken, desafiante, maldijo al cielo, juró que pasaría el cabo aunque tuviera que navegar hasta el día del juicio final. En ese instante, según la leyenda, una fuerza sobrenatural escuchó sus palabras y lo condenó junto a toda su tripulación a navegar eternamente sin alcanzar nunca tierra firme. Desde entonces, el holandés errante se convirtió en un espectro de los mares. Relatos de avistamientos comenzaron a circular en el siglo. 18 barcos de todas las nacionalidades aseguraban haber visto una nave fantasma que aparecía en medio de tormentas, siempre con velas destrozadas y una luz siniestra que la rodeaba. Los que lo veían decían que era un mal presagio. Un poco después, muchos sufrían naufragios o muertes inexplicables. Uno de los testimonios más famosos proviene de 1879, cuando varios marineros británicos afirmaron ver al holandés errante navegando contra el viento cerca de la costa de Australia. La visión fue descrita con detalle en bitácoras oficiales. En 1881, incluso el futuro rey Jorge V de Inglaterra, entonces un joven cadete naval, aseguró haber visto la nave espectral. Lo describió como un barco envuelto en una luz roja fantasmal. Para los supersticiosos, que un miembro de la realeza confirmara el avistamiento fue prueba irrefutable de que la maldición era real. El mito fue creciendo con cada historia. Algunos marineros decían que, si el holandés errante se acercaba demasiado, los espectros de su tripulación intentaban entregar mensajes para seres queridos en tierra. Pero si un barco aceptaba esos mensajes y trataba de entregarlos, nunca lograba llegar a puerto. Otros aseguraban que el barco podía navegar bajo el agua, como si se tratara de un precursor de los submarinos modernos, lo que reforzaba su carácter sobrenatural. Con el paso del tiempo, escritores y artistas adoptaron la historia. El holandés errante aparece en óperas, novelas y películas. Quizá uno de los ejemplos más famosos es la ópera de Richard Wagner, estrenada en 1843, que cuenta la historia del capitán maldito y su búsqueda de redención a través del amor verdadero. En la cultura popular moderna, la leyenda resurge en películas como Piratas del Caribe, donde se le retrata como un navío temible comandado por Davy Jones. Pero más allá de la ficción, la pregunta persiste: ¿qué han visto realmente los marineros durante siglos? Los escépticos sugieren que muchos avistamientos podrían ser producto de fenómenos ópticos llamados espejismos de Fata Morgana, en los cuales la refracción de la luz en el horizonte crea la ilusión de barcos flotando en el aire. En condiciones de niebla y tormenta, un barco distante puede parecer una aparición fantasmal. Para un marinero exhausto en medio de una tormenta, esa visión podía convertirse fácilmente en la figura del holandés errante. Sin embargo, hay relatos demasiado consistentes para ser ignorados. Marineros de diferentes épocas, idiomas y culturas describieron casi siempre lo mismo: un barco antiguo, con velas desgarradas, avanzando en condiciones imposibles. La coincidencia de esas descripciones es lo que mantiene vivo el misterio. El simbolismo del holandés errante también ha trascendido. Para muchos marineros, representa el castigo a la arrogancia humana frente al poder de la naturaleza. Para otros, es una metáfora de la condena eterna, del alma que no encuentra descanso. Y para algunos, simplemente, es un aviso. Ver el holandés errante significa que la muerte está cerca. Incluso en tiempos modernos, donde los satélites y radares cubren los océanos,
Hay reportes de avistamientos. En 1939, un barco mercante reportó haberlo visto frente a Ciudad del Cabo. En 1942, marineros de un convoy militar en plena Segunda Guerra Mundial aseguraron haberlo divisado antes de ser atacados por submarinos alemanes. En 1959, otro testimonio llegó desde las costas de Sudamérica, y en 2004, pescadores indonesios afirmaron haber visto una nave brillante desaparecer en la niebla. ¿Pueden tantos testigos estar equivocados? ¿O acaso hay algo en el mar que escapa a nuestra comprensión? El océano siempre ha sido un escenario de misterios en barcos desaparecidos, islas que aparecen y se desvanecen, criaturas desconocidas. En ese catálogo de enigmas, el holandés errante ocupa un lugar especial porque combina el miedo ancestral con la posibilidad de lo imposible. Algunos investigadores paranormales sostienen que el holandés errante podría ser una especie de residuo energético, una visión atrapada en el tiempo, como una grabación cósmica de un evento maldito que se repite eternamente. Otros creen que es una creación colectiva de la mente humana, un mito tan poderoso que ha cobrado vida propia en el imaginario marino. Sea lo que sea, lo cierto es que, para generaciones enteras de marineros, la peor pesadilla no era la tormenta ni el hambre, sino divisar en el horizonte esa silueta fantasmal, porque verla era sinónimo de desgracia. Hoy, el holandés errante sigue navegando en nuestras historias, películas y canciones. Cada vez que alguien lo menciona, revive el eco de esas noches de niebla en las que un barco maldito cruzaba los mares. Y aunque la ciencia diga que son espejismos o ilusiones, el corazón humano prefiere creer que hay misterios que jamás podremos explicar. Imagina por un momento que estás en la cubierta de un barco mercante, en medio del Atlántico, una tormenta oscura y olas gigantescas. De pronto, entre los relámpagos, aparece una silueta en un navío antiguo Vilas Desgaradas, un resplandor sobrenatural que lo rodea. Lo ves avanzar contra el viento, escuchas un lamento en la distancia, y segundos después, desaparece. ¿Qué sentirías? Ese escalofrío es lo que mantiene vivo el mito. El holandés errante no es solo un barco, es un espejo de nuestros miedos. Representa la fragilidad de la vida en el mar, la arrogancia castigada, el destino ineludible, y por eso, aunque pasen los siglos, seguirá navegando. Tal vez nunca sepamos si el holandés errante existió realmente, o si es una construcción de marineros agotados por el miedo y la superstición, pero lo que sí sabemos es que su leyenda es inmortal, y cada vez que una tormenta golpea con furia y la niebla cubre el horizonte, hay quien mira con temor. Por si acaso, en la distancia, aparece un barco que no debería estar allí. Y ahora te pregunto a ti, ¿crees que el holandés errante es solo un mito o un verdadero fantasma del mar? Si esta historia te atrapó, suscríbete y activa la campanita, porque cada semana traemos más misterios que desafían la lógica. Comparte este video con quienes aman las leyendas del mar y deja tu teoría en los comentarios. ¿Quién sabe? Quizá el próximo en avistar al holandés errante seas tú. ¿Qué esperas? Suscríbete ahora y sé parte de esta maravillosa familia. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo enorme.